Ha llegado el momento de hacer una pausa y descorchar las mejores conversaciones al alero de un exquisito vino, con historia, tradición y esfuerzo. Les invitamos a escuchar La Onda del Vino, un programa radial dedicado a la industria vitivinícola y enoturística del Valle del Itata y del Biobío. Conversaciones con aroma y sabor. Historias de esas que no se olvidan, porque preservando el pasado, construimos el futuro. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esta sexta temporada de La Onda del Vino, como siempre acompañándolos para descorchar las buenas noticias de la actualidad vitivinícola nuestra, de nuestro Chile querido, de nuestro Chile vitivinícola, acá desde El Conquistador, transmitiendo en este día sábado a mediodía para toda nuestra audiencia acá en el centro sur de Chile, en la 98.9 Concepción, acá desde el Gran Concepción, 92.9 en Chillán y todo el Valle del Itata, 91.1 en Los Ángeles y Angol, y saliendo también por internet para todo nuestro país en elconquistadorconcepción.cl. Quien les habla, Cristian Sandoval, y como siempre mi querido amigo Félix Turán en el control maestro y en la edición de este programa. Yo les decía que todos los sábados me gusta reencontrarme con ustedes acá en La Onda del Vino, porque acá nos gusta acercarlos no solamente a nuestros valles vitivinícolas del Itata y del Biobío, sino también acercarlos un poquito más allá. Y hoy voy a tener una entrevista de esas que a mí me dejan ese espíritu contento y feliz, porque vamos a hacer un viaje radial hacia el Valle del Cachapoal, allá en la región de O'Higgins, en Rancagua, y vamos a conversar con una nueva amiga que se incorpora a esta cofradía que se llama La Onda del Vino, y ella es Valentina Grez Ibáñez. Ella forma parte, junto a su marido y su familia, de la viña Tipaume, de allá de Cachapoal, que es una viña orgánica y biodinámica. Ya vamos a hablar de eso también. Ellos decidieron meterse en este mundo de la vitivinicultura con una mirada familiar, y eso es lo que me gusta. Vino, familia, historia. Bienvenida, Valentina, a La Onda del Vino. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian. Un agrado hablar contigo y principalmente agradecer porque nos permites dar a conocer este proyecto que ya iniciamos hace 30 años atrás. Y efectivamente estamos muy entusiasmados con un nuevo empuje que ahí te puedo ir contando por qué, pero felices de transmitir lo que hacemos, que la verdad es muy novedoso y muy interesante. Y lo otro que le hacen honor al país, a Chile, porque primero que todo, Tipaume, tengo entendido que tiene que ver, bueno, eso, está en Mapudungún, y tiene que ver con que esto que sale de la tierra, que nos regala nuestra tierra. A eso se refiere, ¿no? Tipaume. Exacto, es un nombre mapudungún indígena, y cuando nos enteramos el significado tuvo más sentido aún, porque la verdad que nosotros tenemos mucho respeto, tenemos un sentido muy ecológico, sustentable, y bueno, mi marido tenía un concepto muy alto por todo lo que era la tierra, el terroir, como buen francés. Exacto. Bueno, hablemos precisamente de la historia, cuando nacen ustedes por ahí. Claro, obviamente aquí tu marido, Yves Pousset, es uno de los, de alguna manera, conjunto contigo, son fundadores de esta viña. ¿Cómo parte esto y por qué decidieron ustedes como matrimonio incorporarse a este mundo de la vitivinicultura y con este concepto de viña familiar, viña orgánica, y al mismo tiempo desarrollar estos elementos de la biodinámica para producir un vino exquisito? Sí, mira, Yves es un agricultor, agrónomo, enólogo francés, estudió en la universidad en París. Toda su vida estaba rodeado de familia un poquito vitícola, pero le gustaba mucho viajar, entonces toda su vida profesional la hizo recorriendo distintos viñedos, y en el año en 1984 llegó a Chile. Él llega a Chile porque lo llaman de la Viña Los Vascos para trabajar en esa viña que estaban iniciando,
y se enamoró de Chile. La verdad que él era un amante del vino, del campo, de la montaña, y le fascinó. Además tenía antecedentes del clima de Chile, así que cuando tuvo esta oportunidad dijo, es lo que yo buscaba, y se insertó fácilmente acá con la gente, con el pueblo, con el campo y el vino, y el mundo del vino. Y te olvidaste de lo más importante, se enamoró de ti. Exactamente, la verdad que fue muy rápido. A los 2 meses que llegó a Chile, casualmente, como te decía, le gustaba tanto la montaña, le encantaba ir a esquiar. Y yo tuve la oportunidad así muy, muy excepcional que me invitaron también a esquiar, y nos encontramos ahí subiendo la silla del Andarivel. Y de ahí, bueno, conversamos lo fundamental. Yo creo que fue amor a primera vista, y de ahí no nos separamos más. Nos casamos como a los 6, 7 meses. Oye, amor a primera copa. Amor a primera copa, querida amiga. Exactamente. Oye, me pasó algo similar con mi esposa, con Natalia. Sí, así que compartimos experiencias similares. Sí. Y a los dos nos gusta el vino y nos gusta el café, así que y nos gustan las buenas historias. Vamos, sigue contando tu historia porque está espectacular. Dale. Sí, mira, bueno, yo era dentista, soy dentista en realidad, y justo en ese instante yo estaba iniciando mi carrera profesional, me estaba instalando en Santiago, yo soy santiaguina. Uh-huh. Y como te digo, nos casamos, y él me propone entonces, como estaba trabajando en Peralillo, de irnos a vivir a Santa Cruz. Uh-huh. Nos fuimos a vivir a Santa Cruz y formamos familia, tuvimos 2 hijos, pero su sueño siempre fue tener su propio viñedo. Y así, un poco recorriendo el país, porque hacía asesoría, descubrió esta zona del Cachapoal y se enamoró. La verdad que dijo, esto es donde yo quiero estar, y comenzó a buscar entre parcelitas, cosas, y en el año 95 encontró un terreno que eran como 5 o 6 hectáreas, después de mucho buscó mucho tiempo. Lo rico que me preguntaba siempre a mí, mi opinión, y para mí era como prioritario el tema del paisaje. Y cuando llegamos a esta zona del Cachapoal, a Tipao particularmente, me enamoré yo también. Tenemos a la vista la cordillera de los Andes, preciosa. Hay un estero que bordea nuestro campo, el estero Tipaume justamente. Un paisaje lleno de sauces, álamos, y además era un campo que no estaba cultivado, porque era un periodo que parece que era un poco crisis agrícola, así que no había sido trabajado durante un buen tiempo. En este campo no había nada, no había, como te digo, cultivo, casa, nada. Bueno, y ahí empezó a desarrollarse nuestro sueño. Yo me fui alejando un poquito de la odontología, porque a mí siempre me encantó el campo, y lo fui acompañando. Nos demoramos un poquito en partir, faltaba un poquito un apoyo económico, pero fuimos juntando, fuimos desarrollando primero nuestra casa, una pequeña casita, después una pequeña bodega. En un comienzo vendíamos la uva, se la vendíamos a estas viñas buenas, así es. Que eran orgánicas. Uh-huh. Y el año 2005 empezamos a producir nuestro primer vino, que fue La Gloria. O sea, estábamos encantados porque el resultado fue estupendo. Ahora, lo interesante es que él venía con todo un concepto muy innovador. Así es. Uh-huh. Y muy visionario, porque él desde un comienzo dijo, yo quiero tener una viña orgánica. Fue lo primero, que en ese tiempo no se conocía ese concepto. Uh-huh. Era sin químicos y sin pesticidas. Exacto. Pero de pronto tú podrías haber ocupado algo orgánico, uh-huh, efectivamente. Pero después de 2 años, él quiso optar a algo más intelectual y dijo, vamos a hacer biodinámico. Y ahí realmente fue cero herbicidas, 0 pesticidas, ni siquiera orgánico. Uh-huh. Bueno, y ahí además fue muy ingenioso, porque dijo, yo quiero tener, imagínate en la zona central, que eso es inédito, sí, dijo, yo quiero tener un viñedo de secano, es decir, no quiero regar este viñedo. Exacto, sí regar. Uh-huh. Eso fue increíble, porque te juro que era muy divertido. Es una tremenda jugada, es una tremenda jugada, sí, que todo el mundo decía, pero ¿cómo ir? Sí. Se te va a secar la viña. Los campesinos, que son pequeños agricultores de huertitas, hasta vecinos a nosotros, era el comentario, este gringo loco, que se le iba a secar el campo. O sea, casi que decían, ¿de dónde llegó este hombre que no sabe nada de campo?
Pero cómo lo hizo fue que el primer año él regó las plantas cuando estaban formándose, el segundo año regó a mitad, digamos, y desde el tercer año ya no regó nunca más. Ahora, lo estupendo fue que las viñas siguieron totalmente vivas, no se secaron. ¿Por qué? Porque profundizaron en la napa y llegaron a la capa freática, digamos, y que está a 10 metros. Por lo tanto, estas plantas desarrollaron una raíz de 7 a 10 metros de profundidad. Eso es inédito. Inédito, totalmente ¿no? inédito. Y además este sistema, tengo entendido, permite que que finalmente el regadío sea a nivel subterráneo, ¿cierto? Sí. Permite que las parras sean más resistentes a las enfermedades, entre otras cosas, entre otras bendiciones. Oye, bueno, para quienes nos están sintonizando a esta hora, estamos conversando con Valentina Gress. Ella forma parte de este viña familiar, la Viña Tipaume, y quiero antes de irnos a la pausa, quiero decir que quiero que este programa sea un homenaje para tu marido. Ya tú no vas a comentar, porque yo no los conozco personalmente, pero sí conozco la historia. Y siento que si yo tuviera que darle un título como periodista a la canción, yo diría que tu marido es el ángel del vino, por decirlo de alguna manera, porque uno al venir de afuera encontró que aquí había algo y lo mejoró. Vinculó la tierra, vinculó la tradición, vinculó la naturaleza, vinculó la calidad, unió a través del amor contigo, Valentina, y a través de ustedes creció el amor con 2 parras más, que es Vincent y François. Y de verdad que nacieron 2 parras muy lindas y ahora están creando un vino espectacular, que de eso vamos a hablar en la segunda parte, porque la historia de ustedes es muy linda. Por eso quise entrevistarte y hacer un homenaje al cielo, al vino y a tu marido, ¿cierto? A Yves, porque realmente se lo merece y es lo que queríamos hacer con la Onda del Vino. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí, perfecto. Y volvemos acá en la Onda del Vino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este capítulo especial de vinos, familia, historias. Perdón, ¿dije historias? No, buenas historias, muy buenas historias, junto a nuestra querida amiga que se incorpora aquí a la sintonía o a la comunidad de la Onda del Vino, como es Valentina Gress, de esta linda viña que se llama Viña Tipaume, allá en el Valle de Cachapoal, que está ubicado en la región de O'Higgins, y que de alguna manera ella nos ha contado ¿ya? de esta historia junto a su marido, junto a Yves Pousset, que, como lo dije, ha sido un tremendo aporte a la vitivinicultura. Ustedes le están dando un sello a lo que es la verdadera viña familiar con calidad. Y bueno, Valentina, síguenos contándonos esta historia y al mismo tiempo hablemos de los vinos, hablemos de los logros. Exacto. Bueno, mira, lo maravilloso, como te iba contando, es que Yves tenía desde un inicio una forma muy distinta de entender la viticultura. Bueno, él siempre me decía, un buen vino nace en la parra, ¿ya? Por lo tanto, por eso era su cuidado con esto. Y piensa tú, fue de los primeros que instaló energía solar. Nosotros todos acá funcionamos con energía solar. También esto de considerar la importancia de las aguas de las napas. Acá nosotros, como te contaba, estábamos a los pies de la cordillera de los Andes, y él le llamaba las aguas lustrales. Eso es maravilloso. Fíjate que se datearon esas aguas que van por la napa subterránea, de las cuales se hidratan nuestras plantas, y estas aguas tienen más de 2000 años. Y eso fue un estudio que hicieron Agua Mineral Vital, que está a 10 kilómetros un poquito más hacia la cordillera, cerca nuestro, y ellos hicieron este estudio. Así que para ahí era también muy, muy importante. Después, la otra innovación fue, dijo, yo quiero hacer una bodega subterránea. Así que nuestra bodega está bajo la casa. Y eso le da enormes cualidades, porque es una bodega que siempre está a una temperatura estable. En el invierno no es tan fría y en el verano sumamente fresca, muy, muy agradable. Y para toda la elaboración del vino, todos los procesos de trasiego, todo eso, usamos gravedad, lo cual también es súper importante porque hay ahorro de energía, no se agrede la estructura molecular del vino. Bueno, son miles de conceptos súper importantes. Además, hacemos una fermentación, una vinificación integral.
Eso significa que incorporamos la piel y la fermentación es larga. ¿Sabes cuánto dura? 7 meses. Porque no calentamos la bodega, Qué porque maravilla, la bodega está a qué baja maravilla. temperatura. Todo eso hace un vino muy, muy particular. Y ya entrando a la carta de vinos, porque ya yo creo que la gente hizo match contigo, con tu historia, la de Yves, que, bueno, hay que decirlo, bueno, él ahora nos acompaña desde otro Sí. con espíritu, nos está acompañando Sí. desde otro planeta. ¿Ah? Exacto. ¿Mm? Sí, él falleció hace 1 año y 2 meses. Uh-huh. Y bueno, dejó todo su legado y, como te contaba, gracias a mi hijo François Pousset, Uh-huh. que tiene, como decías tú, gran energía, gran motivación, estamos dando fuerte a este proyecto y yo creo que va a crecer y con todo su espíritu aún más joven, así que muy, muy bonito. ¿Qué nos ofrece la Viña Teipaume a todos nuestros auditores de la Onda del Vino, a los que se incorporan a la sintonía, a los que se incorporan a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, en TikTok también, la Onda del Vino? ¿Qué nos ofrece en su carta de vino, además de ese Carmené que se ve muy bueno, ese Cabernet Sauvignon? ¿Qué nos ofrece, querida Valentina? Sí. Bueno, tenemos 3 vinos. El primero es Teipaume, es un vino que es un ensamblaje, tiene un 70% Carmener y el porcentaje restante tiene Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Lágrima Christi y Viognier. Bastante complejo en realidad. Y ese vino, el Teipaume, se envejece, se macera en barricas de roble francés. Después tenemos ese mismo ensamblaje, uh-huh, el que te mencioné, con un 70% de Carmener, pero hecho en ánforas de greda, y fue también innovador en eso. Fuimos los primeros en hacer vino en ánforas realmente, no de greda, como te digo, y ese es el vino Grés. Lo interesante es que le pusimos Grés por 2 razones. Grés es greda en latín, con S, y casualmente mi apellido es Grés. Tú estabas predestinada para esto, querida Valentina. Tú estabas predestinada, lo siento. Exactamente, fue increíble. Y el tercer vino le pusimos Sous la Terre, es un nombre francés muy bonito que significa subterráneo. Y le pusimos este nombre por el concepto de las raíces de las parras, que profundizan, como te decía, 10 metros, y también por el concepto de la bodega subterránea. Y ese es prácticamente 100% Carmener. Es hecho también en ánforas de greda. Son exquisitos, espectaculares los vinos. Tienen un sello muy, muy particular y tienen una capacidad de envejecimiento espectacular. Y bueno, y además de eso, yo quiero aprovechar de invitar a nuestros auditores que nos escuchan en la Onda del Vino y Radio El Conquistador en toda su red acá en el Centro Sur a visitar la viña de ustedes, porque ustedes también ofrecen esa magia que es de vivir la agricultura, las viñas y la historia, pero desde una mirada más familiar y en un entorno que se denomina, bueno, ustedes, por lo que leí, slow travel, algo que tiene que ser algo así como viajes con calma, con tranquilidad. Vivir una experiencia distinta en el mundo de los vinos. Háblanos de esa posibilidad. Sí, bueno, nosotros ofrecemos tour y además hospedaje. Tenemos 2 lofts habilitados acá a continuación de nuestra casa, habilitados con cocina, muy, muy cómodo. Además contamos con un quincho, tenemos una piscina que incorporamos ahora este último tiempo y como dices tú, muy familiar. Yo les aporto el desayuno, ellos se lo preparan. Si quieren tomar vino, está directamente bajar a la bodega, así que está todo a mano. Y es muy en intimidad, muy privado, muy compartido. Finalmente uno termina conversando prácticamente como amigos con los turistas. Recibimos turistas de todas partes del mundo. Hace poco hemos recibido, curiosamente, no nos había pasado en otros años, rusos, fíjate. Mira, curiosamente, pero recibimos muchos de Norteamérica, muchos de Brasil, de Canadá, de Francia, así que
es muy, muy interesante y la gente se va sumamente satisfecha porque se respira la calma, es relajado, comparten con nuestros perros, tengo una gallina, qué lindo, el paisaje de la noche con el cielo estrellado, ¿no? Es el campo profundo que llamo yo. Me pasa con esta conversación que estoy sosteniendo contigo, Valentina Gress, de la Viña Tipaume, que esto es lo que necesita nuestro país, y por eso yo hice este programa, fundé este programa hace 6 años. Yo dije que hay que rescatar las buenas historias. Chile necesita recuperar las buenas conversaciones a partir de buenas historias. Y lo que ustedes han logrado con esa magia que IFS nos entregó con su experiencia y el legado que han continuado con tus hijos, contigo también a la cabeza, de verdad que nos llena de orgullo, y por eso quise hacer este programa contigo para rendirle homenaje a él, porque se lo merece y ustedes se lo merecen. Solamente me gustaría que nos invites, cuéntanos de tus redes sociales, cuéntanos del sitio web para que quienes nos están escuchando vayan a visitar y conozcan la Viña Tipaume. Perfecto, mira, estamos www.tipaume.cl. Si ustedes entran en esa página, pueden, principalmente, por ejemplo, si están interesados en adquirir nuestros vinos, ahí se puede comprar y nosotros hacemos distribución en Santiago o a cualquier parte de Chile. Fantástico. No hay problema. Fantástico. Y estamos en Instagram bastante activos, somos Tipaume_Gress. Bueno, estamos también en Facebook, tenemos Viña Tipaume. Y la verdad que lo más importante es que ahí compartimos historias muy, muy, muy orgánicas, porque es más o menos el día a día. Entonces nos pueden conocer a través de esas vías sociales, digamos. No, y contar también que tienes un gran embajador, una gran cepa como es François, que es un chico que ahora la está rompiendo en las redes sociales con su canal de YouTube de emprendedores. Entiendo que va a empezar a transmitir por Canal 13 también, y de verdad que es un orgullo poder conocer las historias de ustedes, así que no me cabe la menor duda que después de esta entrevista seguramente no serán pocas las personas que van a querer conocerte y conocer la historia de ustedes, y por supuesto degustar esos Gress, esos vinos maravillosos que IFS nos dejó ahí como legado para seguir disfrutando de la vitivinicultura chilena. Fantástico. Bueno, y contarles también que gracias a François, este año hicimos nuestro primer vino los dos solitos, así que fue en honor a IFS justamente, y fue muy, muy emocionante. Hicimos 1.400 botellas. Y fue un proceso muy, 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 muy místico, porque con mucha conexión a su padre, él quería mucho a su padre, y bueno, él es un tremendo emprendedor, así que probablemente esto va a seguir desarrollándose como corresponde. Pueden seguir ahora como dices tú, en Emprendedor Chile y François Fuset también. Mi querida Valentina, un abrazo a la distancia. No va a ser la última vez que vamos a descorchar las buenas conversaciones contigo. Enviarte un abrazo grande a la distancia. Espero que nos conozcamos pronto allá en la viña y desearte el mayor de los éxitos. Que tengas un excelente día. Gracias, Cristian, encantada, y cuando quieras venir a conocernos, aquí abrimos una botellita. Eso, bienvenida y bienvenidos a La Onda del Vino, que estés muy bien. Gracias, salud. Cristian. Adiós. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo este capítulo especial de vinos, familia, historia, y yo quería hacer este homenaje al gran Yves Pousset, porque realmente es un honor poder conversar con parte de su familia, porque ha sido un enólogo francés que nos dejó un legado tremendo allá en Cachapoal, y quería hablarles hoy de la Viña Tipaume. Así que de esta manera estamos concluyendo este nuevo capítulo de la 6ª temporada. Este capítulo y toda la 6ª temporada y la anterior la puedes escuchar en la playlist de El Conquistador Concepción Puntos en YouTube, como La Onda del Vino, y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en X también. Y yo los invito a que continúen en la sintonía de El Conquistador en este fin de semana y todos los días de la semana en El Conquistador. Nosotros nos descorchamos las buenas noticias del mundo del vino el próximo sábado a esta misma hora. Salud. Chao, chao. Ha concluido una nueva edición de La Onda del Vino, el primer programa radial y podcast dedicado a la difusión del patrimonio vitivinícola y enoturístico del Itata y del Biobío.
y donde el protagonista eres tú y las historias que por más de 400 años han hecho de estos viñedos y bodegas unos de los mejores de Chile. Hasta la próxima y salud.